En el día de hoy, el héroe de la República de Cuba y general de división de la Reserva, José Ramón Fernández Álvarez, arriba a su 90 cumpleaños. Ocasión propicia para hacer entrega del título de doctor honoris causa en Ciencias Militares al jefe que ha dedicado su vida al servicio de la Revolución y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Reconocimiento que se realiza en la Academia de las FARC General Máximo Gómez, institución que ayudó a formar y consolidar. Preside en este acto el general de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías. El general de división de la Reserva, José Ramón Fernández Álvarez, y la destacada combatiente Acela de los Santos Tamayo. Jefes principales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Seguidamente, el general de división Roberto Alegrazo Tolongo, director de la Academia de las FARC, general Máximo Gómez, orden Antonio Maceo, dará lectura a la resolución que otorga el título de doctor honoris causa en Ciencias Militares al general de división de la Reserva, José Ramón Fernández Álvarez, y posteriormente se proyectará un material audiovisual que recoge en síntesis la vida del destacado revolucionario. Permiso para conversar, compañero general. Por cuanto el compañero general de división de la Reserva, José Ramón Fernández Álvarez, es licenciado en Ciencias Sociales y graduado de la Academia Básica Superior, por cuanto constituye una de las figuras más importantes dentro del ámbito educacional militar y general cubano y uno de los dirigentes históricos de la Revolución, que desde su graduación como oficial en el año 1947 fue designado como profesor en la Escuela de Cadetes y a partir del triunfo de la Revolución ha contribuido de forma notable a la creación, organización, desarrollo y perfeccionamiento del sistema de enseñanza militar de las FARC, por cuanto ocupó cargos de director de la primera Escuela de Cadetes de la Revolución, jefe de la Dirección de Preparación Combativa y viceministro de Instrucción, estando vinculado directamente a la creación de las escuelas militares Camilo Cienfuegos, escuelas de cadetes y otros centros de preparación, siendo autor de la base reglamentaria de estas instituciones. Por cuanto el compañero Fernández Álvarez participó directamente junto al comandante en jefe en los combates de Playa Girón y ha tenido una trayectoria ejemplar por la que ha recibido numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras, entre las que se destacan la Orden Playa Girón, Orden Máximo Gómez de primer grado y el título honorífico de Héroe de la República de Cuba. Por cuanto la vida y obra de Fernández han estado al servicio de la Revolución y de su líder histórico, asumiendo importantes responsabilidades, entre las que se destacan la de ministro de Educación, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional
vicepresidente del Consejo de Ministros y asesor del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Por tanto, en reconocimiento a sus relevantes méritos académicos y políticos, militares, y a propuesta del Consejo Docente, en ejercicio de las facultades que me están conferidas, resuelvo otorgar al general de división de la Reserva, José Ramón Fernández Álvarez, el título de doctor honoris causa en Ciencias Militares, el que será entregado en la Academia de las FARC General Máximo Gómez, Orden Antonio Maceo, Orden Carlos Juan Finlay, el 4 de noviembre de 2013, dada en La Habana a los 19 días del mes de abril de 2013, año 55 de la Revolución. Existen hombres que marcan la historia de su país. Ellos dejan su presencia en la memoria de la patria cuando simbolizan convicciones, principios y una fuerza moral íntegra. José Ramón Fernández Álvarez es uno de esos hombres, personalidad de extraordinaria importancia para la historia de nuestro país. Es popularmente conocido como el Gallego Fernández por la procedencia de sus padres españoles, pero es un santiaguero de pura estirpe, nacido un 4 de noviembre de 1923. La familia se ocupó de brindar a su hijo una correcta educación basada en el orden, la disciplina, la honradez y los valores morales, lo cual lo llevó a emprender la carrera militar por convicción. En 1947 se gradúa de la Escuela de Cadetes de Artillería de Cuba. Fue seleccionado para perfeccionar sus conocimientos en la Escuela de Artillería del Ejército de los Estados Unidos, en Fort Sill. El golpe del 10 de marzo de 1952 establece un gobierno de mano dura a favor de los intereses imperialistas. El malestar político-social está marcado por la represión, los crímenes, la corrupción y la falta de garantías constitucionales. Fernández forma parte de un grupo de oficiales de honor que conspiran para cambiar la situación imperante. Esta conjura es bautizada por la voz popular como la de los puros. Los implicados sufrieron prisión por oponerse a Batista y ponerse del lado de la justicia y la dignidad de su pueblo. El presidio modelo para él fue también la prisión fecunda. Sus convicciones políticas e ideas de justicia social se consolidan en su relación con los dirigentes del movimiento 26 de julio y militantes comunistas. Allí dio sus primeros pasos en el conocimiento del marxismo. A la caída del tirano y por solicitud de Armando Jara, quedó al frente de la isla de Pinos, en representación del movimiento 26 de julio. Transcurren los primeros días del triunfo revolucionario. Es inmenso el júbilo. Fidel anuncia el desmantelamiento político del sistema neocolonial. Se organiza la defensa de la patria ante las amenazas del imperialismo. En un plazo asombrosamente corto, el comandante le asigna la tarea de preparar unas poderosas fuerzas armadas a partir de un ejército guerrillero y de las milicias populares recién fundadas. Hubo que empezar por cero para organizar el ejército. Nos ayudaron otros oficiales también,
de los que habían estado presos por rebelión contra la tiranía, porque tenían una conducta, porque se habían unido a nosotros, pero un número realmente muy reducido para aquello. Y a Fernández le correspondió la tarea de dirigir la escuela de cadetes. Desde ese momento se hizo cargo de la dirección de la Escuela de Cadetes de Managua, instante que marca su vida como hombre de las ciencias militares, participando en la organización y perfeccionamiento de la preparación combativa de las unidades, en la formación del sistema de centros de enseñanza militar, incluyendo la Escuela Básica Superior, símbolo de la preparación, la investigación y la experiencia del combate en el terreno. Yo fui alumno de la escuela, yo la fundé y pedí al primer curso que lo daban los soviéticos. Recuerden que yo he sido un convencido que solo la preparación es la que nos da derecho a hacer bien las cosas. La formación de cuadros era muy importante, sumamente importante, como ya dije. Y en eso nos prestó una ayuda excepcional el compañero Fernández, que fue el que enseñó a marchar a todo el mundo aquí. Porque como había estudiado en una academia, los rebeldes no sabían ni cómo pararse, ni cómo saludar, ni cómo marchar. Playa Girón fue su oportunidad de realización como militar revolucionario. Se desempeñaba como jefe militar en la zona de desembarco de la invasión y en aquel lugar puso a prueba su capacidad de defender la revolución. Junto al comandante en jefe Fidel Castro, se escribía una de las páginas más gloriosas de las armas revolucionarias y del pueblo cubano. Más de una década de servicio dentro de las Fuerzas Armadas, ocupando diferentes cargos, dentro de ellos, jefe de la Dirección de Preparación Combativa del Estado Mayor General, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además de su ascenso en grados militares. En 1970 es nombrado ministro de Educación, aplicando al sistema de enseñanza general la experiencia acumulada en el sistema de los centros de enseñanza militar. Se crea la nueva escuela bajo la doctrina pedagógica martiana de combinar el estudio con el trabajo. Diversos acontecimientos marcan su vida por el desarrollo de una pedagogía auténticamente cubana, desarrollando el primer Congreso de Educación y Cultura, renovado hoy en los congresos de Pedagogía con carácter internacional. Ha dedicado largas jornadas de trabajo a las diversas funciones designadas por la dirección del país para elevar el nivel del deporte cubano, tanto en lo nacional como en lo internacional. Sus aportes más importantes están en haber presidido las comisiones de los Juegos Centroamericanos y las de los Juegos Panamericanos, además de ocupar el cargo de presidente del Comité Olímpico Cubano. El deporte en Cuba se llama Fidel. El deporte en la revolución se llama Fidel. El deporte en educación se llama Fidel. La revolución cubana se llama Fidel. En sus 9 décadas ha recibido disímiles reconocimientos, entre ellos Orden Máximo Gómez de primer grado, Orden Playa Girón, el título de Héroe de la República de Cuba. Ha tenido la oportunidad de estar al lado de Fidel y Raúl, el primero a su consideración el estadista más grande de la etapa contemporánea y el segundo un extraordinario forjador de cuadros. Como cuadro de la revolución, yo creo que una de las cualidades
más importantes que tiene Fernández es la fidelidad. Es un hombre fiel a la revolución, a Fidel, a Raúl, a los principios. Es un hombre muy estricto. Él no se concede él mismo y no le concede a nadie nada que no sea que esté dentro de las normas establecidas en el aspecto de la ética, de la moral, de los principios. Así ha sido toda su vida, en educación, en deporte, en todas las esferas en que él se ha desenvuelto, ha prevalecido en él esa cosa de eticidad, de principio, de fidelidad a la revolución y a sus líderes, a Fidel, a Raúl. Y eso le ha hecho ser una figura también respetada. Es decir, exige, pero se exige. Y se exige primero él antes de exigir. Y eso le da mucha fuerza moral a las personas que dirigen. Yo lo podría definir como un hombre maravilloso, excepcional, y yo te diría que fue un premio que me dio la vida. Su mayor orgullo, ser cubano y servir a la revolución, dispuesto a defender el derecho de nuestra soberanía e independencia. A continuación, hará uso de la palabra el general de división de la Reserva, José Ramón Fernández Álvarez. Compañero general de Ejército, Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Compañeras y compañeros de la Presidencia. Compañero general de división Roberto Legrazo Tolongo, director de la Academia de las Fuerzas Armadas General Máximo Gómez, Orden Antonio Maceo y Orden Carlos J. Finlay. Compañeras y compañeros todos. Estoy profundamente conmovido con el tratamiento generoso que la resolución del director de la Academia, donde da a conocer que se me concede el doctorado honoris causa en Ciencias Militares por esta prestigiosa institución, de la cual me honro en haber sido alumno de su primer curso en 1963, cuando era la Escuela Básica Superior. Del mismo modo, agradezco la evocación que esa resolución hace de diferentes actividades y hechos de mi ya larga vida. Como ustedes saben, la docencia en la formación de oficiales fue mi profesión hace ya más de 60 años. En aquella república neocolonial laboraba consagrado a la enseñanza, apoyado en el estudio, en los valores que tenía inculcados en el seno familiar, con apego al cumplimiento del deber, la disciplina, el rigor en la formación de mis alumnos. El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 me hizo comprender muy pronto que las injusticias históricas de este país se agudizaban al entrar en escena una tiranía donde el nepotismo, las inmoralidades, el robo, el abuso, los atropellos,
las torturas y el asesinato significaron aquel estado de cosas. Es por ello que, siendo profesor de la Escuela de Cadetes de Managua, inicié en 1952 una conspiración de oficiales contra la satrapía que gobernaba el país. Esa conspiración se interrumpió en diferentes momentos por diferentes causas y en 1956 fui sancionado por ser participante activo en un movimiento en proceso que el pueblo llamó la conspiración de los puros, que me costó cruel represión y cárcel hasta el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. A pocas horas de haber salido de la prisión y después de arrestar al general Cantillo, quien había traicionado un importante compromiso con Fidel 72 horas antes, pensé que debía dar un nuevo rumbo a mi vida. Sabía que si había asumido el riesgo de haberme opuesto a la tiranía baticiana, había concluido con honor mi trayectoria en las Fuerzas Armadas y decidí ir a trabajar a la vida civil. Ya el día 4 de enero de 1959 ocupaba el cargo nada despreciable de administrador de un central azucarero, cuando el día 12 el comandante en jefe convocó a un grupo de los principales jefes militares que habían estado presos por enfrentarse a Batista. La esencia de aquella reunión la ha narrado con sus brillantes maneras de decir el periodista Luis Báez en su libro Secretos de Generales. Lo más significativo e inolvidable de aquel memorable encuentro fue que estuve frente al hombre más grande que he conocido por su altura moral, sensibilidad humana, fortaleza de principios, pensamiento estratégico, talento y capacidad de convencimiento. Encontrarme con Fidel y hablar con él fue un antes y un después en mi vida y en mi destino como revolucionario. De aquella histórica cita salí con la misión de organizar los primeros cursos de formación de oficiales para el triunfante ejército rebelde. Desde entonces, y con el privilegio de estar guiado por el magisterio de Fidel y de Raúl, tuve la responsabilidad de llevar adelante tareas directamente relacionadas con la defensa de nuestra patria. En mi memoria están, entre otras experiencias formadoras, las siguientes: la preparación de los primeros cursos de oficiales, la adquisición de armas para la defensa de la revolución, la creación y dirección de cursos de preparación combativa, como los del Esperón, Guanabo, Cuquine, La Chorrera y otros, la organización de la Escuela de Responsables de Milicia de Matanzas, cuyo segundo curso tuvo su bautismo de fuego en Girón, la jefatura de la sección de preparación operativa y combativa del MINFAR, de la cual se derivaría la dirección de preparación combativa, la creación de la Escuela Básica Superior, que se desarrolló rápidamente y se convirtió en esta academia, el establecimiento de prácticamente todos los cursos y escuelas de nuestras Fuerzas Armadas en esa época, la fundación de las escuelas militares Camilo Cienfuegos a partir de la concepción de Raúl, las responsabilidades de ser viceministro con sus tensiones, vicisitudes y alegrías que acompañan el crecimiento y desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como el recuerdo agradecido de aquellos especialistas soviéticos que tanto nos ayudaron. En octubre de 1960,
en ocasión de los primeros 55 oficiales con el grado de segundo teniente del ejército rebelde, Fidel, avisorando al futuro, expresó: ¿qué significa el hecho de graduar 55 oficiales y de poder graduar muy pronto 500 jefes de milicias? Significa que hemos vencido el obstáculo mayor de nuestra propia ignorancia. Significa que estamos aprendiendo. Significa que estamos creando. Significa que las semillas sembradas se están multiplicando. Sin eso no habría milicia. Sin eso no habría defensa. Sin eso no habría poder revolucionario. Porque a la gran masa de milicianos hay que organizarla, hay que constituirla en unidades de combate con máxima disciplina y máxima eficacia. A la gran masa del pueblo habría que entrenarla y esa es la tarea. Con esa visión, con ese conocimiento y confianza de su pueblo, Fidel, nuestro mayor educador, con su gran poder de convocatoria, de convencimiento y consciente de lo que se avecinaba, forjó un pueblo de combatientes que aprendió rápidamente a defender sus conquistas con las armas en la mano y a prepararse también para las trincheras de ideas, como reclamaba Martí. Gracias a su perspectiva estratégica, se organizaron y prepararon con celeridad defensas de miles de milicianos y se capacitaron combatientes de todas las armas, gracias al alcance del pensamiento de Fidel, que vio siempre muy lejos, que supo enfrentar y eliminar a los bandidos contrarrevolucionarios que existían, auspiciados por la CIA, en todas las provincias del país, incluso en La Habana, que supo vencer en Girón y enfrentar las actividades del enemigo en sus diversas manifestaciones. Y ese pueblo, uniformado, como lo definió Camilo, representado por el 1000 veces heroico ejército rebelde y las naciones milicias nacionales revolucionarias, demostró en una integración que fue alma, carne y sangre de nuestras gloriosas y pujantes Fuerzas Armadas Revolucionarias, que era capaz no solo de luchar, sino de vencer. De Fidel aprendí que la guerra no es solo cuestión de valor, sino también cuestión de técnica, de psicología y de inteligencia, pautas que marcaron el proceso de formación de nuestros oficiales. Y nos enseñó que toda la compleja preparación de los cuadros de mando tendría significación si estaba sustentada en una formación política e ideológica que hiciera de cada compañero un ser pensante, convencido de la causa que defendía, si estaba sustentada en una ideología revolucionaria que le permitiera orientarse y definiera su conducta, por adversas y peligrosas que fueran las circunstancias, y con una alta moral derivada de la plena convicción de la justeza por la que se lucha. En resumen, si estaba sustentada por una sólida base de principios revolucionarios como escudo a la impenetrable claudicación. En esta dirección, jamás olvidaremos las palabras de su viril discurso el 26 de julio de 1967, hace ya 46 años, cuando proclamó frente a la potencia imperialista: alto al fuego no se pronunciará jamás en este país mientras una sola pulgada del territorio esté ocupada por algún invasor. Y quien pronuncie estas palabras solo podrá ser calificado de traidor, pronúncielas quien las pronuncie. Y esa orden jamás deberá ser obedecida, ordénela quien la ordene,
siempre que ella indique de poner las armas, rendirse o claudicar frente al enemigo. Fueron para mí las enseñanzas y el ejemplo de Raúl al frente del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una escuela de perfeccionamiento humano. El bregar diario, ayudando a formar, también me formé. El proceso de crear un ejército nuevo, enseñando, aprendí y comprendí con toda claridad aquella profunda definición de Raúl de que ser oficial no es un medio de vida, es un sentido de la vida. Y ese sentido en mi vida es la voluntad revolucionaria de contribuir a transformar, es el compromiso con la patria, es la vocación de servicio, es el espíritu de superación y la fidelidad a los principios. Todo lo anterior constituyó algo esencial en mi formación, con la conciencia de que éramos los depositarios y continuadores de los patriotas, de los hombres y mujeres que elaboraron y lucharon en el terreno militar y político. Esos ecos y enseñanzas de las luchas precedentes fueron los que me permitieron adoptar aquellos principios como un ejemplo a seguir. Raúl, con esa línea de principios, nos educó siempre en la conciencia de los grandes sacrificios que hacía nuestro pueblo para garantizar la defensa. Con sistemático y riguroso método, desde aquellos primeros años de la Revolución, nos inculcaba a sus subordinados la necesidad de tener en cuenta el costo de cada misión y la necesidad de desarrollar la conciencia del ahorro. Nos educaba en el principio de que la defensa era cuestión de vida o muerte para los destinos de la Revolución, a la vez que recordaba que la experiencia histórica enseñaba que los que habían olvidado esta lección lo habían pagado muy caro con sus propias vidas y con la propia existencia de su revolución. El magisterio revolucionario de Raúl siempre trascendió la educación del combatiente para proyectarse a toda la sociedad y en especial hacia la formación de la juventud. Siguiendo su ejemplo, hicimos de la confianza en los jóvenes una convicción alimentada por nuestra historia que nos demuestra de cuánto son capaces. Por eso, hoy es más que nunca que nuestros jóvenes, bien inspirados, sean capaces de canalizar su educación, su formación y sus proyecciones como consecuentes defensores de la revolución, de la justicia y de la soberanía de la patria. El estilo de trabajo de Raúl integraba la práctica de la ejecución de los planes de desarrollo de las FARC, de su preparación combativa y política, de las experiencias movilizativas y de la aplicación consecuente del método de la crítica y la autocrítica, consolidaron en mí la convicción de que en todas las actividades con el combatiente, incluyendo las situaciones límites de vida o muerte, no se puede perder nunca la perspectiva y el quehacer de educar, de contribuir a formar. Así, cuando la dirección de la Revolución me dio la tarea de asumir responsabilidades en el Ministerio de Educación, mucho aportó a aquel colectivo de compañeros la experiencia pedagógica que traíamos de la FARC para la labor educativa en cuanto a la organización escolar, el trabajo metodológico, la planificación y el control de las tareas, así como el papel de las indicaciones metodológicas de organización para el personal docente, especialmente para los directores de escuelas.
Enseñanzas como aquellas nos muestran cuándo han aportado las experiencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a la formación de cuadros para el partido, el Estado, el gobierno, las organizaciones y las instituciones. Muchas son las razones que pudieran ayudarnos a explicarlo, pero existe una que es la columna vertebral de las demás, la sistematicidad a la que tanto se ha referido Raúl cuando ha criticado con sobradas razones las deficiencias en el trabajo de múltiples sectores de nuestro país, sin dejar de convocarnos permanentemente al orden, la disciplina y la exigencia, con ese espíritu que se forjó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hace 50 años, en ocasión del surgimiento de la ley del servicio militar, Raúl dijo que las FARC eran una gran escuela. La vida nos dio con creces la razón. La Academia de las FARC, General Máximo Gómez, este prestigioso centro de estudios, con el trabajo firme y profundo durante años, ha contribuido no solo a conservar la memoria histórica con la que se educan las nuevas generaciones de oficiales, sino que ha sido capaz de crear sobre lo hecho, con el esfuerzo de cada día, nuevos aportes y enriquecimientos a esa historia. Esta academia, a la que tan alto valoro, a la que tanto desarrollo le hemos visto alcanzar desde que nosotros fuimos alumnos en aquel año 1963 hasta hoy, traza pautas por sus lecciones, tanto en la ciencia militar como en los órdenes político, ideológico y pedagógico. Este colectivo, integrado por prestigiosos profesores, avalados por sus grados científicos y probada competencia en las diversas materias de enseñanza, nutrido por la experiencia internacionalista en diversos escenarios y en vínculo sistemático con la práctica social, muestra con su quehacer cotidiano el papel de la unidad de la investigación y la docencia como aspecto medular de una pedagogía orientada hacia el desarrollo integral de cuadros de alto nivel con sólidas convicciones patrióticas y revolucionarias. En un día como hoy, al repasar mi vida, solo me resta decirles que en mi compromiso con el deber continuaré, como hasta hoy, asistido y convencido del pensamiento de José Martí, de que la única gloria verdadera del hombre estaría en la suma de servicio que hubiese por sobre su propia persona prestado a los demás, lo que ciega a los hombres y los hace llegar tarde o demasiado pronto es la preocupación de sí. Reitero que me siento profundamente conmovido con lo expresado en la resolución del director de este centro y con los aspectos que se mencionan en la misma, que avalan la concesión del grado científico que se me ha otorgado. Finalmente, pueden estar convencidos de que lucharé por estar siempre a la altura de este honor que me han conferido y que la única manera de estarlo será continuar trabajando por ser útil con la absoluta fidelidad a Cuba, a la revolución, a Fidel, a Raúl, al partido, a las FARC, con la certeza de que la vida siempre me encontrará al lado del deber. Ese es el sentido de mi vida
que marcará mi rumbo hasta el último aliento. Gracias. Ayuda de mi vida. Gracias, Nico. Muy gracias. Nos sentimos orgullosos de Fernández y de todo nuestro jefe. Y por supuesto, de ustedes, que serán los que nos sustituirán. Un abrazo a todos. José Ramón Fernández Álvarez y la destacada combatiente Acela de los Santos Tamayo. Jefes principales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Seguidamente, el general de división Roberto Alegrazo Tolongo, director de la Academia de las FARC, general Máximo Gómez, Orden Antonio Maceo, dará lectura a la resolución que otorga el título de doctor honoris causa en Ciencias Militares al general de división de la Reserva José Ramón Fernández Álvarez, y posteriormente se proyectará un material audiovisual que recoge en síntesis la vida del destacado revolucionario. En el día de hoy, el héroe de la República de Cuba y general de división de la Reserva, José Ramón Fernández Álvarez, arriba a su 90 cumpleaños, ocasión propicia para hacer entrega del título de doctor honoris causa en Ciencias Militares al jefe que ha dedicado su vida al servicio de la revolución y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
reconocimiento que se realiza en la Academia de las FARC General Máximo Gómez, institución que ayudó a formar y consolidar. Presiden este acto el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los consejos de Estado y de ministros. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías. El general de división de la Reserva. Permiso para conversar, compañero general. Por cuanto el compañero general de división de la Reserva, José Ramón Fernández Álvarez, es licenciado en Ciencias Sociales y graduado de la Academia Básica Superior, por cuanto constituye una de las figuras más importantes dentro del ámbito educacional militar y general cubano y uno de los dirigentes históricos de la Revolución, que desde su graduación como oficial en el año 1947 fue designado como profesor en la Escuela de Cadetes y a partir del triunfo de la Revolución ha contribuido de forma notable a la creación, organización, desarrollo y perfeccionamiento del sistema de enseñanza militar de las FARC, por cuanto ocupó cargos de